Bueno, Néstor, ya está grabando esto. Muy buenos días, nos encontramos con Néstor San Miguel, uno de los artistas más relevantes de, por supuesto, Aranda de Duero, porque ¿eres nacido en Aranda, Néstor? No, no soy nacido en Aranda de Duero, pero como se dice habitualmente, uno es del sitio donde ha hecho el bachiller. Y yo empecé mi primer año de bachiller, lo empecé en Aranda de Duero a los 11 años, no, a los 10 años, que empecé más jovencito de lo habitual en aquel entonces, hasta ahora. Hasta el día de hoy, que ha mantenido su lugar de residencia. Sí, sí, además cada vez más a gusto. Yo reconozco que conocí a Aranda cuando en media Aranda aún tenía las calles de barro, cuando aún había hasta montonadas de ruinas por el centro de Aranda, y la he visto crecer, he visto nacer el polígono industrial, he visto desarrollarse y bueno, y he estado presente pues claro, en todo lo que es nuestra ciudad hasta ahora. Hasta el día de hoy. Y bueno, coméntanos un poco, Néstor, así para la gente que igual no te conozca, porque pasas, la verdad, un poco desapercibido. Yo he tenido el placer de conocerte personalmente hoy y más por comentarios, ¿no? De estoy todo el día moviéndome por Aranda y la gente ha reclamado que te hiciera una entrevista. Bueno, O sea, bueno. exactamente, porque eres considerado, que lo sepas, o sea, patrimonio histórico, o sea, histórico y que va a dar que hablar. Porque coméntanos así un poco, para la gente que no te conozca o no sepa dónde ubicarte, coméntanos un poco a grandes rasgos tu biografía, tu labor profesional, artística, hasta el día de hoy. Bueno, ha sido muy, muy intensa, realmente como aficionado desde siempre. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que vi en mi vida y fue en Zaragoza, que es donde yo nací, en la casa de un matrimonio estadounidense, militares, recién venidos a Zaragoza en aquel momento por la base militar de Estados Unidos. La primera cosa que yo vi que me dijeron que era arte fue un Pollock, mucho antes de saber siquiera lo que era evidentemente ni el arte clásico, ni el gótico, ni el barroco, ni nada de nada. Y un Elsnor Kelly, es decir, vi antes pintura americana de vanguardia que, claro, evidentemente era muy joven, pero vamos, a partir de ahí ya como aficionado, pues continué muchos años, hasta que también en otro momento, allá por el año, concretamente en el 1985, habiendo llevado ya una trayectoria de realmente muchas exposiciones, lo mismo individuales que colectivas, posiblemente demasiadas. Es cuando se forma en Aranda un colectivo artístico bastante conocido, que fue Agua Crack, y dentro de ese colectivo soy uno de los miembros fundadores. Ese colectivo, entre otras cosas, significó que algunas personas, como yo, que en aquel momento nuestro deseo artístico no pasaba de ser un amateur, aunque muy informado, pero amateur, es decir, yo personalmente reconozco que no tenía intenciones de dedicarme al arte como profesión, ni mucho menos luego al arte contemporáneo. Y fue precisamente en la dinámica creada dentro de ese grupo, lo mismo a nivel personal con los otros artistas, que con los artistas que traíamos a exponer a la galería que abrimos en Aranda, lo que en un momento determinado, concretamente después de una exposición en Barcelona, con un grupo interior a este colectivo de Agua Crack, que formamos por una serie de circunstancias y que denominamos el segundo partido de la montaña, en homenaje al primer partido de la montaña, que fue el fundado por Robespierre en la Revolución Francesa, donde hubo una serie de movimientos que, bueno, acabaron con nosotros montando una exposición en Barcelona, concretamente en un centro de arte que era Metronon, que en aquellos tiempos era una meta para un artista conceptual o muy avanzado, muy moderno, era una meta.
y nosotros nos encontramos montando allí una instalación sin saber cómo. Y fue a partir de ese momento cuando yo tomé la decisión de profundizar mucho más dentro de lo que es el arte contemporáneo, dejar de tomármelo como una diversión y empezar a pensar más profundamente en ello, desde un punto de vista ya de la filosofía del arte, algo que había odiado hasta ese momento, de estar fuertísimamente informado de lo que se estaba haciendo en el resto del planeta, y en un momento determinado tomas la decisión de dedicarte profesionalmente al hecho. Evidentemente todas las exposiciones de todo tipo, contactos y de todo, pues bueno, han sido inmensos hasta la actualidad. Las últimas actividades, por mencionar las últimas, bueno, pues por ejemplo, bueno, una exposición individual en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, este museo tan bonito por fuera y por dentro, que es el MUSAC, por lo menos a mí me parece un museo impresionante, donde el museo me da 2 salas para montar una exposición, además comisariada, y muy bien, y a partir de ahí, pues bueno, París, Berlín, Nueva York, en Nueva York concretamente también en otro museo, en el Centro de Escultura de Long Island, recientemente, pero ahora no recuerdo las fechas, también representando a Castilla y León y al MUSAC en concreto, en una exposición de carácter internacional que montó el MUSAC en Guadalajara, México, donde Castilla y León había sido invitada como dentro de la Feria del Libro de Guadalajara, que Guadalajara, México, vuelvo a insistir, que junto con la de Frankfurt, pues son las ferias del libro, de las ferias del libro más importantes que se hacen en el planeta. Y, por ejemplo, por ser una de las últimas, aparte de, evidentemente soy habitual en la Feria de Arco, en la Feria de Viena y en algunas otras ferias, donde, bueno, pues mi trabajo es bastante apreciado. En estos momentos estoy, bueno, trabajando no, porque el trabajo ya está hecho y ya está hasta recogido, en una exposición homenaje a un escritor francés, Raymond Roussel concretamente, que es el escritor francés que dio pie a movimientos como el Dada y el surrealismo. Es una exposición que se titula Locus Solus, que es el título de uno de sus libros, y que se va a hacer en el Reina Sofía. Concretamente se inaugura el día 25 de este mes, el día 25 de octubre, y que durará hasta febrero, y luego en abril va a Portugal, a la Fundación Serralves. Es una fundación realmente importante, puede ser el equivalente al Reina Sofía en España, nada más que la Fundación Serralves es semi-privada, es otro tipo de... Y ahora en este momento pues estoy preparando una individual en el CMK de Vitoria, que es el Centro Cultural Montehermoso, un individual en mi galería, y bueno, y justo en este momento empiezo a preparar la obra que se llevará a Arco este año en febrero, ya que voy dentro de esas categorías que IFEMA se ha montado o ha propuesto a las galerías que participan en la feria, de que cada galería lleve a un artista preferente, donde se le va a dar la mayor cantidad de stand y donde se va a volcar publicitaria y promocionalmente la galería. Y mi galería ha decidido que yo sea el artista preferente dentro de la feria. ¿Dónde tienes tu galería, Néstor? En Vitoria también. En Vitoria también, ¿no? Sí. Eso es, o sea que allí podríamos ir a ver obras tuyas, diversas colecciones. Se llama Trayecto Galería. Evidentemente, solamente con ir a un buscador y poner Trayecto Galería se tiene acceso a toda la información que la galería ofrece, aparte de la información que den otra serie de museos con los que yo he trabajado. Lo mismo el MUSAC, que Artium, que el Museo de Teruel, por ejemplo. Y luego también trabajo con una galería de París que curiosamente tiene un nombre en español, que estoy intentando ahora. Es el combate entre dos boxeadores mexicanos, y es
y el nombre de estos boxeadores mexicanos son los que han puesto de nombre a la galería. Ahora solamente me sale el nombre de Corrales, traducido al español. Bueno, bien, pero básicamente con la galería esta de Vitoria. Ajá. ¿Qué influencias has tenido, Néstor, de otros artistas, me imagino, porque además eres conocedor de la historia de arte y además profundizas en el tema, te has volcado más por el tema contemporáneo? ¿Quién ha servido de influencia para la realización de tus obras? Mira, pues además es un tema que se puede explicar bastante bien. En el año 1982 muere mi padre, que era el que me mantenía a todos los niveles. A pesar de yo tener mi trabajo, mantener un estudio y mantener una actividad es realmente, económicamente es de peso pesado. Muere mi padre y bueno, pues en unas circunstancias un tanto largas. De hecho es que yo de alguna forma le prometí que profundizaría lo que más pudiera en el oficio. A él le gustaba cuando yo pintaba, le gustaba menos cuando yo hacía escultura. Pasado el tiempo a mí me ha ocurrido lo mismo. De hecho la escultura hasta casi he dejado de entenderla. Bueno, y me dediqué sistemáticamente a profundizar pues desde el impresionismo para acá, en técnicas, formas de expresión, idearios de otros artistas, etcétera, etcétera. Así que influirme, yo creo que prácticamente me ha influido absolutamente todo. Luego cuando, pues desde Van Gogh hasta Julián Schnabel, vamos, por mencionar un artista contemporáneo. Julián Schnabel, a pesar del apellido, es estadounidense. Ajá. De hecho, en la actualidad posiblemente sea más conocido como director de cine que como pintor, pero bueno, o como artista. Reconozco que ha habido actividades que me han impresionado bastante más que otras, pero no han sido precisamente pictóricas. Reconozco que el arte africano, lo mismo desde el Sudán, de Sudán hasta Sudáfrica, me ha interesado muchísimo, pero a veces ni siquiera lo que es arte, sino simplemente su forma. Y luego como arte me han influido mucho más grupos musicales como Sonny Youth, por ejemplo, o los Smashing Pumpkins, que igual artistas. Luego sí, claro, evidentemente artistas contemporáneos, pues yo he tenido siempre unas referencias muy claras, españoles por encima de muchísimas otras cosas. Joan Miró, y luego más internacionales, pues sobre todo Marcel Duchamp y Francis Picabia, franceses. Y americanos, jamás he olvidado los contactos de mi niñez, y a pesar de que en estos momentos no es precisamente un artista muy considerado, Pollock muchísimo. Caray. ¿Y cuándo tomas el paso, Néstor, para decir, bueno, me voy a dedicar exclusivamente a realizar las obras que realizas? Porque eso habrá tenido un trayecto en tu vida, o sea, no se nace, se hacen estudios. Coméntanos un poco esa trayectoria también, por favor. Yo la decisión viene a raíz de una muestra extraña que hago en la Galería de Vitoria, en Trayecto, donde la galería nos invita a dos artistas, concretamente uno de ellos Javier Tudela, en estos momentos le tengo perdido la pista, y a mí, y nos invita a hacer una obra cada uno para ocupar la galería. La galería eran 800 metros cuadrados y bastante altura, pero una sola obra, una obra como que nos definiera, si nos atrevíamos a ese hecho. Yo dije que sí, Javier Tudela dijo que sí, evidentemente los dos conocíamos lo que estábamos haciendo el uno al otro, y claro, nos mirábamos no solamente para hacer nuestra obra, sino también en la obra del otro. A raíz de eso,
y visto el éxito obtenido, y que además inesperadamente produjo en mi forma de hacer una serie de cambios muy interesantes, y visto además que a nivel comercial yo no salía de mi asombro con lo que se estaba vendiendo o empezando a vender, dije, caray, o tomo la decisión ahora o no la tomo en la vida. Y podrá ser un error, podrá no ser un error, pero lo voy a hacer. Yo estaba trabajando como patronista en una empresa textil aquí en Aranda, de ropa exclusivamente femenina. Concretamente la empresa, no me importa, ya no existe, o sea que no hay publicidad indirecta. Se llamaba Maite Rojo, y decido dejar el trabajo, bastante bueno por cierto, pero decido dejarlo para dedicarme exclusivamente a esto, porque veo que o te dedicas en exclusiva o no hay manera de hacer nada. De hecho, a mí ya me había tocado tener que decir que no a varios compromisos, bueno, a varias propuestas por carencia total de tiempo. Y había entrado en la fabricación de una obra que me exigía una cantidad de horas tremendas, semanas y meses. Sí, sí. De hecho, por cierto, una de las obras claves que se va a llevar al CMK de Vitoria, al Centro Cultural Montehermoso, he tardado 1 año y 3 o 4 meses en realizarla. Entonces, pero bueno, no importa, o sea, ese es mi diferencial con respecto a otros, y ya está. Económicamente, si alguien lo sufre, soy yo. Claro. Porque entre medias no he hecho otra cosa. Claro. Sí, porque es mucho tiempo para realizar. No hay un tiempo establecido, ¿no? A la hora de realizar una obra. No, yo no me pongo ningún tiempo, el que tarde en hacerlo. Sí, a veces en cuando me embarco en proyectos que ni yo mismo soy consciente de lo que voy a estar trabajando con ellos. Luego empiezas y se complican. Después de hacer la obra resulta que toda la literatura marginal que ha ido, o la narrativa marginal que ha ido surgiendo, pequeñas historias, y que yo voy tomando nota en los márgenes de la obra o en el interior mismo de la obra, como parte de la propia obra, pues en un par de ocasiones ya me han generado el hacer un libro con esa literatura marginal. Uno de ellos se editó, pero por ejemplo el siguiente lo voy a dejar como ejemplar único. Es decir, que si alguien en un momento determinado lo compra, será el único que lo va a poder leer. Cosas así. Caray. Entonces, por eso digo que a veces se complican. Sí. ¿Cómo definirías el arte contemporáneo que muestras en tus obras? O sea, el arte contemporáneo enlazado a tus obras. ¿Cómo nos definirías así para poder visualizar con palabras? Bueno, la base de mi trabajo básicamente es el azar. Es decir, yo la obra que realizo es una obra que en ocasiones, la mayoría de las veces, surge sin que yo tome decisiones al respecto. Me convierto en una máquina de ejecutar. Por ahí va también mi conexión con Raymond Roussel, el escritor este que antes de la exposición en el Reina Sofía, que en una de sus novelas inventa una máquina de pintar, y una máquina de pintar paisajes perfectos, mucho más perfectos que ejecutados por una persona. Entonces, de alguna manera, al convertirme yo en una parte más del mecanismo de fabricación de la obra y dar mucha predominancia al azar, me encadena con todo ese tipo de personajes que dieron en su momento el origen a Dada y a surrealismo. Vamos a ver, yo el azar lo puedo trabajar desde muchos puntos de vista. Y con varios tipos de metodologías. Puedo hacer desde dibujo automático, puro y duro, que es lo que más me encadenaría con algunas propuestas de Dada, sobre todo con Picabia, pero todo ello también lo combino o lo añado a combinaciones numéricas de muchos tipos, combinaciones numéricas que pueden ser elementales o complejas, pueden simétricas o asimétricas,
con tendencia al infinito o con tendencia al Aleph, que van construyendo una capa de información encima de la obra. Todo ello además dejándome contaminar por el camino con todo tipo de cosas, desde lo más elemental que puede ser estar escuchando la radio, a historias que van surgiendo en la cabeza, narrativas. Es un trabajo manualmente muy lento, con lo cual tu cabeza va funcionando por otros lados y va produciendo recuerdos. Todo eso se va entrecruzando dentro de la obra y al final acaba un trabajo en el que se superponen varias capas, que yo considero que son capas de información, y que en unas ocasiones predomina alguna y en otras ninguna otra. Es decir, que no hay un fin como estrategia, no hay un fin de carácter estético puro en el trabajo que hago, sino que es una mezcla de muchas cosas. Hay que entender mucho más para saber interpretar lo que nos quiere mostrar el autor, ¿no? Bueno, No es sí, simplemente... mira, bueno, yo no sé si lo entiendo o no lo entiendo, porque soy uno de los primeros sorprendidos a veces en los resultados que obtengo. Te pones a trabajar y yo particularmente no sé lo que voy a hacer, ni sé, lo empiezo, voy dejando marcas, señales, hasta que la obra se va poniendo en marcha, y hasta una vez puesta en marcha va a sufrir cambios, porque yo me voy a dejar arrastrar como una ola por el vaivén de los pensamientos y de los deseos. Entonces, y así se va construyendo todo. En ocasiones hay referencias muy figurativas, pero claro, estando inmerso, todo ello inmerso dentro de este campo de combinatorias matemáticas y de fluidos azarosos, podría considerarse que la obra final es una obra abstracta, y sin embargo una combinatoria matemática es algo extremadamente figurativo. Es tan figurativa una bala o un revólver disparando una bala como ese nanosegundo final en que la bala aún no ha empezado a penetrar en el cuerpo contra el que se le ha disparado. Entonces esa emoción extrema de ese nanosegundo antes de que la bala te penetre y te mande a otro barrio, ese tipo de emociones aparecen continuamente también en el trabajo que hago. Con lo cual, pues bueno, creo que ya me estoy liando un poco. No, para nada. Es que es muy extensa. Esto podría, vamos, alargarse. Quiero decir que si yo lo hago, doy por hecho que cualquiera puede entenderlo. Es decir, nadie no existe el supergenio, bueno, tal vez a lo mejor en ciencias o sobre todo en matemáticas, sí, que se mueve dentro de un territorio en el que cualquier persona en general no pueda acceder a él sin conocimientos previos. Hombre, evidentemente, mientras más conocimientos tengas, mejor te acercas a un tema. No puedes plantearte hablar yo qué sé, de Nietzsche o de Walter Benjamin sin haber leído alguno de sus libros, evidentemente. Correcto. Entonces no puedes pretender hablar del expresionismo abstracto americano sin saber de qué va el expresionismo abstracto americano y en qué ha continuado en la actualidad, o simplemente qué es un happening, cuando el happening ha sido una actividad dentro del arte contemporáneo habitual y que ahora, bueno, pues va por otros terrenos como la performance y tal, pero bueno, el happening de los hippies de los años 60-70 da origen a una serie de movimientos cerca de lo teatral que en la actualidad tienen mucha importancia dentro del arte. Claro, evidentemente, si tú no tienes conocimientos que te permitan hacer ese recorrido, te puedes encontrar en la actualidad con 2 o 3 personas que se están dando de cabezazos contra una pared y tú no sabes de qué va, más allá de que se están dando cabezazos contra una pared. Eso es. Entonces, en conclusión a todo esto, ¿qué nos podrías decir? ¿Que uno nace con arte o que el arte se aprende? Hombre, los oficios no vienen ni por influencia divina, ni por cuestiones genéticas. Los oficios hay que aprenderlos, y hay que aprenderlos de alguien que lo sepa, y de alguien que te inicie, y que te incentive en lo que es el arte, sea vía de conocimiento o no sea vía de conocimiento el arte. Para mí está más cercano a ser una vía de conocimiento
ajena, aparte de lo que es la filosofía y de lo que es la ciencia, pero bueno, eso es una opinión muy personal. Y otros opinan que está más cercano pues, a lo que es el trabajo manual, pues dentro de todo lo que la humanidad ha hecho como trabajo manual, desde una piedra tallada para una lasca para pelar una piel, pues hasta la Capilla Sixtina, por decir algo, ¿no? Me he perdido. ¿Se nace con arte o el arte se aprende? Bueno, los oficios hay que aprenderlos. Ajá. Nadie sabe pintar por... Hombre, depende, o sea, ¿en qué consiste pintar? Se podría decir que pintar consiste en poner el amarillo donde hay que poner el amarillo, el verde donde hay que poner el verde y el negro donde hay que poner el negro. Es decir, que partiendo de ahí cualquiera puede pintar. Pero bueno, los oficios son mucho más amplios, desde preparar la madera que va a sostener la tela, con sus antihongos, con sus anticarcomas, etcétera, etcétera, pasando por la tela, las distintas imprimaciones, o papeles, o aglomerados, o DMs, vamos, el soporte que consideres oportuno. Y claro, saberlos preparar, saber todos los procesos anteriores a comenzar a realizar la obra, dibujarla previamente o no, hacer bocetos previos o no hacer bocetos previos, cómo hacerlos, qué tipo de barnices, qué tipo de pigmentos, qué tipo de pinceles, aprender a manejar esos pigmentos, esos pinceles. Esos son oficios que inevitablemente hay que aprender. Lo mismo que los tiene que aprender un pintor de brocha blanca para pintar un piso, esos oficios tal vez un poco más complicados los tiene que aprender un pintor artista. Tal vez con muchos disolventes, aglutinantes, o sea, es que todo eso hay que aprenderlo. Luego, la necesidad vital de fabricar obras, eso es posible que venga por cuestiones genéticas, no lo sé, pero desde luego por necesidades culturales sí. Es decir, que yo al menos pienso que según los incentivos que tú hayas ido recibiendo en tu vida, has tenido mayor o menor necesidad de preocupaciones de carácter estéticas o éticas o políticas relacionadas con esa actividad estética y qué significan, a dónde te llevan. Yo creo que el origen es más bien cultural que genético. ¿Y va dirigido a algún tipo de público en concreto? ¿O hace falta tener conocimientos, por supuesto, para poder entender una de tus obras? Hombre, cualquier artista se dirige inevitablemente, lo quiera o no lo quiera, sea consciente o no sea consciente, se dirige a su tribu. Todos, de alguna forma, hacemos nuestra tribu. Claro. O pertenecemos a alguna, entonces nos movemos entre un círculo de personas con las que nos es grato estar, con las que tenemos cosas que comentar y conocimientos que intercambiar, anécdotas, historias comunes. Dentro del terreno artístico, evidentemente, hay personas con las que tienes más afinidad, personas que son fans tuyo y tú eres fans de ellos. Entonces, inevitablemente, cuando trabajas, no es que estés pensando en ellos, ni en todo esto, pero sí estás, de alguna forma, por lo menos cuando se termina la obra. ¿Qué me dirán cuando la vean? ¿Qué sugerencias me harán? En mi caso concreto, además, considero estar al acecho de todo lo que se pueda opinar desde un punto de vista profesional sobre lo que yo hago. Si no es desde un punto de vista profesional, normalmente no suelo hacer mucho caso, por no decir ninguno. O sea, me interesan comentarios profesionales, que suelen ser en ocasiones muy duros, muy duros, muy duros, y que afortunadamente, si los escuchas y bien escuchados, te van a poder permitir dar el siguiente paso, no sé si a mejor, pero por lo menos a más interesante. Eso es, otros puntos de vista, ¿no? Que habrán, que igual habíamos descartado o ni siquiera... De hecho, hace tiempo que yo no participo ni en el montaje de las exposiciones que me hacen, a no ser que haya que hacer alguna sugerencia que desde tu punto de vista es obvia y la tienes que hacer, tal vez un exceso de obra, o que al lado de una obra se han puesto una serie de pequeños dibujos o tal, que acompañan o explican esa obra, pero que tú consideras
que ese enigma hay que seguirlo manteniendo y que hay que retirar los bocetos. Exceptuando cosas de esas, yo dejo que los comisarios y las galerías monten la obra como les dé la gana. Y considero además que es la única forma de poder aprender, al ver cómo ven ellos el trabajo y cómo lo relacionan luego entre sí. ¿Hay alguna de tus obras que podamos ver aquí mismamente en Aranda? Bueno, aparte del taller, claro, evidentemente, donde igual es el sitio más difícil, porque lo suelo tener todo bastante envuelto para evitar polvo, roces con el cemento del suelo, etcétera, etcétera. Pero vamos, siempre hay obra en marcha y yo siempre que hay visitas gustosamente saco al menos lo que está accesible, ya que mi taller es un auténtico apelotonamiento de todo, no ya solamente de obra que ha ido quedando descartada a través del tiempo, sino de todo tipo de cosas que recojo. Algunos hasta me mencionan que si tengo ya el síndrome de Diógenes. No, es que yo necesito recolectar esas cosas que otros tiran, que a mí me sirven, a veces no para utilizarlas, sino simplemente para verlas y tenerlas presentes. Se puede ver alguna obra en estos momentos pues en la única galería de arte que hay en Aranda, que es la de Rodrigo Juarranz, en el Comercial Isilla, donde en estos momentos le tengo cedidas algunas obras pequeñas, pero vamos, unas cuantas, habrá 12 o 15 por ahí. Bueno, en la Casa de Cultura hay una obra un poco antigua, a raíz de la última exposición que yo hice en Aranda de Duero, que fue ya ni se sabe cuándo, en el año 94 posiblemente, o 95. Luego no ha habido más oportunidades de hacer exposiciones grandes en Aranda. En la Casa de Cultura tienen una obra de esa exposición que le interesó mucho o le gustaba muchísimo a Manolo Arandilla, que en aquel momento empezaba toda la historia de la biblioteca, etcétera, etcétera. Dicho sea de paso, con enorme éxito fuera de Aranda de Duero, tal vez más que en el propio Aranda, y le gustaba tantísimo que lo regalé a la Casa de Cultura y allí lo tienen colgado, para que todo el mundo sepa que no fue vendido a costa del erario público, sino que fue un regalo personal, aunque luego se haya colocado. Desconozco cómo se ha tratado el asunto de la propiedad de la obra. Y nada más, en Aranda, nada más. Bueno, obra que tienen algunas personas que han ido comprando. Particulares, etcétera, etcétera. ¿Qué dirías? Un mensaje para todo el mundo que te esté viendo y en especial, por supuesto, a los arandinos, ¿no? Que es donde, además en Aranda de Duero, que estamos realizando aquí en el Parque La Huerta, esta entrevista, que es todo un privilegio. ¿Qué mensaje darías, Néstor? Pues no se me había ocurrido ningún tipo de... ni siquiera si soy una persona muy apropiada ni para dar mensajes, ni consejos, ni nada. De carácter artístico, así, a quien se inicia en esta aventura, a quien está ya en esta aventura, bueno, igual que bien, no tiene... Sí. Hombre, a Aranda en general, pues que sepa, que sea consciente de que en Aranda ha habido personas nacidas o como yo residentes, pero desde hace tantísimo tiempo. Ya mencionaba antes de que yo hice todo mi bachiller aquí, que han dedicado su vida a otras actividades distintas a las de trabajar en una fábrica o en un comercio, etcétera, etcétera, y que para poderlo hacer han tenido que realizar, no lo digo por mí, que ya al fin y al cabo no me quejo de cómo he vivido, han tenido que realizar grandes sacrificios, lo mismo intelectuales que económicos, para poder hacer su trabajo. Tenemos músicos, lo mismo de música contemporánea popular, que en música clásica, intérpretes. Tenemos matemáticos con sus libros publicados de análisis matemáticos o de investigación matemática. Tenemos cineastas, lo mismo promotores que trabajan directamente dentro del gremio, artistas. Yo cuando empecé a trabajar en la adolescencia, consciente ya,
aunque amateur, pero consciente de lo que estaba haciendo, yo ya me encontré que en Aranda ya había una generación anterior a la mía que llevaba ya mucho tiempo. Y ahí me atrevo a mencionar nombres, porque al fin y al cabo son de mi gremio y los puedo mencionar pienso yo que sin herir susceptibilidades de nadie, como Ricardo Cristóbal, Félix Murcia, aunque luego se dedicara al cine. Ay Dios, que se me olvidan nombres que yo quería decir. Bueno, pero quiero decir que nos encontramos ya con una generación de artistas, hasta personas como Luis Kroll, que luego, bueno, han derivado hacia otro tipo de trabajos más tradicionales. Bueno, y seguramente dentro de media hora os recuerdo un montón. Pero bueno, era ya que además se movían dentro de lo que entonces nacía como Teatro Clunia, y que en ese primer momento de nacimiento también organizaba exposiciones dentro del local, cuando no había teatro. Yo vengo con la generación siguiente. Entonces, que sean conscientes de que en Aranda, a pesar de ser una ciudad, no sé cuántos habitantes tiene Aranda ahora. 35.000, por ahí andamos. Que en realidad ha habido una actividad intelectual dentro de la ciudad que supera bastante los habitantes que son o los habitantes que somos. Por ejemplo, por mencionar un solo hecho, recientemente publicó la revista Exit, que es una revista de Madrid, que tiene una distribuidora que se llama Cataclismo, especializada en libros de arte, tan solo en libros de arte. Publicó un libro, bastante grueso por cierto, dedicado a 100 artistas contemporáneos españoles. Escogieron a 100 artistas para poner una serie de páginas, muchas fotografías. De Aranda éramos 2, en un libro que ocupaba toda España, donde, por ejemplo, el vídeo tenía muchísima presencia, que es una actividad tal vez de las más activas en este momento dentro del arte contemporáneo. Bueno, pues de Aranda éramos 2, Rufo Criado y yo. Entonces dices, jolín. Y como esto en otros muchos campos, filosóficos, científicos y artísticos, que tengan eso en cuenta. Y con respecto a otros artistas, la única forma de saber lo que uno vale es enfrentándose al exterior. Sal del pueblo, date el garrotazo con lo que te encuentres fuera y aprende a medirte, y sabrás realmente lo que puedes hacer y no. Y una vez que más o menos lo atisbes, de cabeza al pozo, porque seguramente, igual siendo de Aranda, tienes capacidad para ello. Ya hemos oído todos, aquí arandinos y no arandinos, y gente que resida por aquí. Pues muchísimas gracias, Néstor, por darnos este rato, este privilegio de estar con uno de los mayores artistas de arte contemporáneo a nivel mundial. Yo siempre digo que en Aranda tenemos una gran gente, y una de estas muestras, además no nato aquí en Aranda, pero sí residente, y además que quería que le hiciera la entrevista en su barrio de toda la vida. Muchísimas gracias, Néstor. Esperamos poder ir a ver y sacar la obra que tengas en el Reina Sofía. Haremos nuestros pinillos y intentaremos hacer que nos dejen entrar por ahí. Desconozco cómo llevan los asuntos de relaciones con la prensa. De no ser la prensa que ellos escojan, no tengo ni idea de cómo llevan ese asunto. De todas maneras, en febrero va a estar esta exposición individual en mi galería y en el Centro Montehermoso en Vitoria, donde va a haber acceso a una cantidad de obra mucho más amplia. Ajá. Entonces, y donde seguramente en la galería se muestren algunas actividades de mi guiño feminista que comentábamos anteriormente a la grabación, ¿sí?, sobre actividades manuales habitualmente exclusivas de la mujer, como podía ser el bordado o el jaguar, o actividades de ese tipo, realizadas desde un punto de vista artístico y de arte contemporáneo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Néstor. Encantada y hasta pronto, y muchísima suerte con esta gran exposición. Gracias.